Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un podcast de VI Latam. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que hemos llamado SQL Server Civil War. Básicamente la idea es un VI versus DBA y para eso tenemos un gran grupo de personas por acá, grandes profesionales, entre ellos podemos mencionar a Adrián Miranda, DBA de hace muchos años por allá en Costa Rica, de igual forma Alejandro Cordero, DBA también y puntonetero desde hace muchos años también. Eduardo Castro, reconocido DBA, BI en el medio, Data Science, un poco de todo. También Jesús Gil, MVP de SQL Server desde hace muchos años, es la segunda vez que lo tenemos por acá. Al igual que Juan, MVP y personaje importante en Paz, y es la segunda vez que lo tenemos por acá. Básicamente la dinámica va a ser un poco como la que hemos estado hablando. Es un poco discutir las dificultades, diferencias, el mundo del BI versus DBAs, tanto a nivel profesional como a nivel organizacional. En fin, qué es este mundo de estas dos especialidades que muchas veces son mal ejecutadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, para eso estamos por acá. Entonces, vamos a empezar un poco por el tema muy light. Es decir, digamos, el que quiera discutir por acá. Soy un puntonetero, es decir, mi profesión es puntonet. ¿Quién cree que, empecemos por un DBA, ¿quién creería que sería más fácil pasarme hacia VI o hacia DBA? ¿Cómo ven ese career path? Yo siento que, bueno, realmente yo conozco bastantes DBAs que comenzaron como desarrolladores de .NET y por el tema que a través de las capas de desarrollo de alguna forma trabajan la base de datos con TSQL, manejo de tablas, de repente por ahí ocupan hacer backups y restore por un tema de refrescar ambientes de desarrollo y ese tipo de cosas, logran hacer como ese cambio al DBA Junior y este DBA Junior, el perfil y realmente también va muy ligado como al proceso de desarrollo, pases a producción, correr scripts, parches de aplicación, ese tipo de cosas, el refrescamiento de ambientes. Entonces yo no sé, yo siento que por ahí de repente el perfil del .NET ya entiende cómo funciona un SQL Server, ya entiende ciertas cosas básicas y de repente no se le hace difícil. Por ahí no sé si alguien tiene otra opinión. Contra. Sí, sí. Sí, es interesante, Ale, esto que mencionas, porque en el lado mío, quizás yo he notado cómo quizás el DBA que viene de la parte de desarrollo, quizás se deja enfocar mucho hacia la parte que vos mencionas de backups, de ejecución de scripts y demás, pero aún queda un background por satisfacer, por decirlo de una forma, y es la parte de infraestructura. Ya conocer un poco más cómo se manejan los discos a nivel de servidores, conocer un poco de virtualización, conocer ya un poco más de infraestructura, que eso también es lo que yo considero que le hace falta muchísimo al DBA. En mi caso, yo creo que muchos de los desarrolladores se van tal vez por el lado de BI porque ya tienen justamente ese background de construir soluciones, entonces también ese paso adicional al lado de BI creo que también puede ser un poco sencillo, poniéndolo de una manera para ellos. No sé, Eduardo, si vos tenés también algún comentario adicional al respecto. Ahí lo que yo he visto es más que todo ese famoso fenómeno que se da, que es el DBA por accidente. Eso iba a decir. Ese es el que pasa, ese es el más común. Digamos, está la base de datos, están los desarrolladores, dicen instalamos SQL Server y ahora ¿quién lo administra? Entonces escogen alguno, el que sea, escogen y dicen, usted va a ser el DBA, usted se encarga de eso. Entonces ese es un gran problema porque casi siempre cuando la gente viene de desarrollo, piensan en desarrollo, tal vez llevaron en la U, en algún curso, algo de bases de datos y lo que saben son hacer inserts y deletes y saben hacerles nada más next a SQL. Y entonces ahí terminamos con los famosos casos de que nos dan trabajo a nosotros, de llegar y poder optimizar las cosas. Entonces de eso ojalá que hayan bastantes para que nos sigan dando trabajo, pero tenemos ese pequeño problema. En cuanto a lo de BI, casi siempre pasa que igual ya hay alguien en los casos que yo he visto, por ejemplo, hay alguien que está en el área de bases de datos y por ahí alguien de negocio va y dice quiero hacer análisis
ven en alguna parte algo sobre Data Warehouse y llegan a buscar al departamento, es, ok, ocupamos un Data Warehouse, ocupamos hacer análisis, y si tienen varios DBAs, alguno de esos es elegido para que se convierta en el especialista en BI. O sea, no es de que digamos que, eso es lo que yo he visto, digamos que casi siempre la empresa escoge quién es el que se va a encargar de esa área, y ya después ya va gente que se va viendo, digamos que, por ejemplo, a muchos que no les gusta Transact SQL, no les gusta estar optimizando, que es más que todo a la parte de desarrollo, dicen, no, está muy aburrido, entonces se pasan a la parte de BI, que es más que todo de diseño, y ya no hay Transact SQL, pero ya no tanto, hay que modelar. Entonces son cuestiones de gustos, yo he visto. Igual a alguien que le encanta, digamos, uno de los mejores que he visto que trabaja con Transact SQL, odia BI, o sea, porque no le gusta. Eso, estar haciendo los modelos, que tengan la modelo estrella, o ver que las tablas, hacer todas esas opciones, no les gusta, prefiere estar programando Transact SQL. No sé, Juan, ¿qué iba a aportar ahí? Yo lo que decía era, en el caso de inteligencia de negocios, normalmente sí ocurre lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, desarrolladores que van a hacer inteligencia de negocios o intentan hacer inteligencia de negocios. El problema con eso es que para inteligencia de negocios se necesita el perfil de conocer el negocio, realmente, ¿no? No únicamente la parte técnica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un desarrollador lo que está haciendo es un gran repositorio donde vamos a ir a traer un montón de datos operacionales que no tienen realmente inteligencia de negocios. Ese es el problema, y muchas veces lo hacen sin separarlo de su sistema transaccional, porque no tienen ese, como dice Eduardo, esa educación, no la tienen, ¿no? De hecho, Juan, yo siempre he considerado que el paso de un DBA hacia Business Intelligence es caótico, porque el DBA normalmente está muy enfocado en lo que es plataforma, estándares, etcétera, etcétera, y más bien el DBA tiende a estar en su cuarto frío, ¿verdad? Donde mejor no me molesten. Y en Business Intelligence es más bien lo opuesto, es más bien, yo me voy a salir del área técnica, el área todo este enredo, y me voy a pasar hacia buscar soluciones. Y por otro lado también el tema de, ¿cómo se llama? De lo que decías, del enfoque de negocio. Y entonces, a mi criterio, muchas veces los puntoneteros que se pasan o quieren o andan buscando migrarse a Business Intelligence, muchas veces son personas, y me identifico acá, informáticos frustrados. Por ejemplo, yo fui informático desarrollador y yo dije, me equivoqué de carrera, aquí yo no debería estar, a mí no me gusta programar y yo estudié programación. Entonces fue como, ok, no, busquemos otras alternativas. Sí, pero eso César, es un excelente punto, porque normalmente las universidades nos preparan para ser programadores, no nos preparan para que vos puedas definir de una vez en la carrera cuál es el career path que vos deberías de tomar, ¿verdad? Y ahí tocas un punto súper interesante también cuando vos mencionaste lo de los DBAs, porque los DBAs quizás es el punto de que tenemos que seguir las reglas, de que todo tiene que estar normalizado, de que el diseño tiene que estar muy bien, y muchos DBAs también, o también los mismos desarrolladores piensan que mientras más normalizado esté mi diseño, pues mejor va a funcionar, y probablemente eso es lo contrario. Y cuando estás trabajando en BI, más bien tenés que desnormalizar o trabajar con otra serie de reglas diferentes a las que normalmente trabaja uno como DBA. Entonces ahí es donde esa transición que mencionas se vuelve un poco más complicada quizás para un DBA. Sí, yo igual siento que los grandes vacíos en esos ambos caminos de profesionales, de un puntonetero moviéndose como a DBA, en ese caso, como decía Adrián, es el tema de la infraestructura, del rendimiento, de ver cómo está ligado la configuración de un disco, de una RAM, de un CPU al rendimiento de una base de datos. Ese tipo de cosas normalmente no la tiene en su haber un desarrollador de .NET. Pero de igual forma, si un desarrollador de .NET decide moverse a Business Intelligence, siento que ese paso inicial normalmente es como por visualizaciones, por la experiencia que tiene el desarrollador de desarrollo de reportes, de ese tipo de cosas, porque ahí hay otro gran vacío que es el modelado de datos. Normalmente un perfil de un desarrollador de .NET tal vez no está acostumbrado al modelado de lo que es un Snowflake o lo que es una estrella.
o el proceso del ETL, tal vez no lo tiene bien claro, entonces definitivamente hay como dos grandes vacíos. Y por otro lado también concuerdo con César que realmente los DBAs puros estamos acostumbrados a manejar la base de datos como una caja negra. Tenemos 100 bases de datos, pero no sabemos qué está corriendo sobre esas bases de datos, sabemos cuánto pesan, sabemos cuándo poner los backups, sabemos crear los mantenimientos, pero no tenemos ese conocimiento de negocio, y ahí es donde tal vez es un poquito intimidante también hacer ese paso de DBA a Business Intelligence, donde se ocupa en entender más de negocio. Don Jesús, me extraña tenerlo tan callado. ¿Qué pasó? No, yo estaba escuchando a todos porque creo que es muy interesante conocer el concepto de la gente que viene de desarrollo, o el caso, por ejemplo, de Eduardo, que tiene experiencia en muchas áreas, igual que el caso de Adrián y de Juan, teniendo la parte del expertise. Y yo les estoy presentando ahí, no sé si están viendo en mi pantalla en este momento, en el pasado BI Edition de Costa Rica que hizo César, yo presentaba esta charla que es la de soy un DBA y ahora me toca hacer BI, ¿no? Y en esta charla precisamente yo abarcaba ese punto que ustedes están comentando, el tema de ¿para qué es la inteligencia de negocio? Y lógicamente lo que dice es que el objetivo principal del BI es darle a las empresas la ventaja en la toma de decisiones del negocio. Cuando entonces hablamos de tomar una ventaja para la toma de decisión del negocio como tal, es lamentable cuando las empresas entonces tampoco invierten en tener a la persona adecuada para pasar de un punto a otro. Esto quiere decir que la percepción que típicamente tenemos sobre la parte de un administrador de base de datos es que el DBA típicamente está simple y sencillamente durmiendo o rascándose el ombligo o no sé, alguna otra cosa. Pero que el administrador de base de datos, como por ahí comentaba Alejandro, era un punto en el cual simple y sencillamente se queda en su cajita negra y en su site, ahí congelándose, y nadie sabe qué hace, ¿no? Y todo el mundo tiene mil y un fantasías con respecto a qué está haciendo, con que si está contactando un ovni o está planeando, no sé, convertirse en travesti, whatever, lo que ustedes quieran, o sea, lo que ustedes necesiten ahí. Entonces, testeando Facebook, más o menos. Exactamente, exacto. Y uno de los principales errores que tenemos en el tema del mito es cuando yo me paso de ser un desarrollador, por ejemplo, de un developer, y me convierto en un DBA, lo primero que te dicen es, no te preocupes, o sea, el DBA se hace, o sea, el DBA puede empezar a ser DBA sin administrar o sin saber administrar y sin conocer la herramienta. Por ahí comentaba Eduardo hace un momento eso, o sea, la parte de que mucha gente no le toma el interés adecuado a la parte de la herramienta, y gracias a Dios, qué bueno que lo hacen, porque eso también hace que al final la gente que nos dediquemos a estar dando soportes de tercer nivel, y la parte de soporte para poder estar haciendo troubleshooting, etcétera, pues nosotros en ese momento tengamos ese trabajo para poder estar haciendo ese cambio. Pero el mito entonces se da en que típicamente la gente dice el DBA no es indispensable. El DBA, es más, podemos sobrevivir sin un DBA, pero no podemos sobrevivir sin el desarrollador. No podemos sobrevivir sin el analista ahora de la parte de inteligencia de negocios, ¿no? Y entonces en esta parte, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Y referenciando nuevamente a Eduardo de lo que comentaba, cuando tienen que hacer un tema de un troubleshooting, típicamente, ¿qué es lo que hacen? Matar una cucaracha con una bazooka. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que tú haces? Ah, bueno, tengo problemas de rendimiento, agrego más hardware. Memoria y procesadores. Exactamente. Y después solid state. O sea, tal cual. ¿Por qué? Porque un desarrollador sabe de clases. Sabe de que si el objeto llega, que si está correctamente referenciado, que si es una variable global, que es una variable local, pero no está metido
en la parte de lo que es el tema del hardware, en el fierrito como tal, ¿no? No está ahí. Y también está acostumbrado, hoy lo hemos acostumbrado tanto, a que la parte de solucionar un problema es poniendo una herramienta o agregando hardware. Entonces, en este sentido, lógicamente, para la parte de los desarrolladores, ese es un problema. Y me quedo ya nada más con esta última slide que les voy a poner aquí, lo que es el lugar del DBA en un proyecto de inteligencia de negocios. Y esto es muy importante, porque si ustedes lo vieran de derecha a izquierda, el DBA es la parte importante. Pero si ustedes lo ven de izquierda a derecha, el DBA es el último elemento, por lo cual es la parte menos importante. ¿Qué es lo que hacemos entonces en ese caso? ¿El DBA tiene importancia o no tiene importancia? Y por ahí mencionaba Adrián el tema de hago analíticos. Hoy en día empiezo a hacer inteligencia de negocios, empiezo a hacer analíticos, operacionales, etcétera, y me pego directamente a los servidores de producción, valiéndome un cacahuate si voy a tener problemas de rendimiento o no. Eso que lo arregle alguien más. Pero ese alguien más, que es el DBA, en este lugar, en esta parte de cómo se maneja la parte de la inteligencia de negocios, lo estás dejando relegado. Cuando definitivamente yo creo que en algún punto vamos a coincidir que si nosotros le damos ese peso a cada uno de los personajes que están metidos ahí, lógicamente también ellos se sentirían parte de lo que es el tema de trabajar en pro de hacer algo mucho mejor. Correcto, Jesús. Y en este caso, ¿vos lo ves como un tema cultural a nivel de una organización el que no se incluya, por ejemplo, a un DBA desde un principio? ¿O a qué podemos decir nosotros, podemos achacar ese inconveniente que vemos normalmente mucho en las empresas, ¿verdad? Y lo mencionabas ahora muy bien con el tema de analytics y demás, y en sí en un proyecto como tal de inteligencia de negocios, que normalmente al DBA se le puede involucrar, pero no sabemos justamente en qué etapa se le involucra, pero podemos achacar eso a un tema cultural. Sí, el otro día yo platicaba con Eduardo, con para Juan. agregarle algo a lo que dice Adrián, es algo que, bueno, como mezclando todo lo que hemos comentado, básicamente lo que se ha reflejado o lo que hemos dicho en muchas palabras, muchas formas, es que al final de cuentas, ya sea por el lado de DBA o sea del lado de Business Intelligence, siempre hay un abismo, un agujero de cultural, de entrenamiento, de preparación, porque normalmente, ya sea que yo soy punto netero y me voy por un lado o me voy por el otro, termino a la suerte de cada persona. Y eso lleva igual a lo que estábamos discutiendo ahorita. O sea, proyectos de Business Intelligence y el DBA ni siquiera sabe en qué rol corre, o al revés, tenemos un proyecto de Business Intelligence y nosotros como BI developers consideramos al DBA como un blocker más bien a veces. Entonces más bien es algo sumamente crítico, importante, que nos lleva a lo que estamos discutiendo. Sí, y en esa parte les comentaba en alguna ocasión que hemos platicado Eduardo, Juan y yo, en la parte de lo que muchas empresas lo que hacen, y recordarás, Eduardo, por ejemplo, cuando decíamos qué perfil debe de tener, por ejemplo, un arquitecto de datos, ¿no? Y típicamente lo que hacen muchas empresas es agarrar al muchacho que va saliendo de la universidad, que no tiene experiencia, y lo ponen a hacer arquitecturas. Porque la arquitectura es solamente poner dibujitos de dónde viene y hacia dónde sale. Eso es lo que la gente conceptualmente es lo que cree que un arquitecto está haciendo. ¿Estás de acuerdo? Jesús, solo para complementar eso, el monito que decís que está saliendo de la universidad viene con conceptos muchas veces erróneos. Por ejemplo, utilizan mal las tecnologías
para ciertas cosas. Hablemos, por ejemplo, de R. R es un lenguaje realmente que está para ciencia de datos, pero muchos creen de que con R pueden hacer un ETL, y lo que hacen es crear un ETL con R. Con eso nos matan bases de datos, nos matan rendimiento, y nos trae una gran complejidad hacia realmente nuestros proyectos, ¿no? Eso aunamos que los DBAs muchas veces son ajenos a todas las técnicas y la gran cantidad de datos que nosotros vamos a utilizar. Bueno, pues las infraestructuras tampoco se arman correctamente. O sea, yo sí creo que es un tema cultural, educativo, que se tiene que corregir del lado de la parte de los vendedores y también de tecnología, y de parte también del lado universitario, ¿no? Para crear realmente personas que, como decís, los arquitectos sepan realmente todas las decisiones importantes que deben de tomar en sistemas analíticos, porque ahora Claro. ya no es solo crear una gráfica, sino básicamente Sí. tenemos que crear una gráfica, tenemos que analizar y queremos todo en tiempo real, queremos analizar una gran cantidad de datos, queremos predecir, es complejo, entonces hay que traer un montón de tecnologías y tenemos que tener posiblemente no el manejo completo de todos, pero sí el conocimiento dónde va cada cosa, ¿no? Aquí, agregando aquí a lo que dice Juan, digamos, han estado hablando de diferentes roles de desarrolladores, de DBAs, hablando de los que saben sobre la tecnología, los que vienen saliendo. Yo creo que aquí nos hace falta algo que es importante, que es algo que nosotros aplicamos en los proyectos, que es el mentor de negocios para el DTI. Porque al final, cuando tenemos a alguien de DBA o alguien de desarrollo y le decimos, usted va a ser elegido que va a hacer los ETLs, usted es el elegido que va a ser el experto ahora en BI, lo primero que hay que enseñarle a él es a pensar en cómo el negocio. Entonces, un rol que nosotros agregamos en los proyectos es precisamente alguien que sabe hablar de negocio, que me sirva de traductor entre lo que quiere el negocio como tal, ya los usuarios finales, y lo que tiene que hacer la gente de BI. Porque si ponemos así de primeras a alguien que está empezando, que sabe mucho de SQL, ya llevó todos los cursos de la vida, ya ha llevado, todo, es súper experto en la herramienta, y lo ponemos a hablar con la gente de negocios, lo primero que va a hacer es diseñar lo que él quiere, ¿verdad? Sí. Pero sabes, Y- ese punto es bien interesante, pero al mismo tiempo, este tema me sale en todo lado. O sea, llevo como 3 meses hablando del mismo tema, del famoso ETL developer. Anteriormente, cuando yo empecé en Business Intelligence, uno tenía, o sea, era como cámbiese su cassette, cambie su vida y enfóquese ahora en BI, enfóquese en el negocio. Y poco a poco, por cultura, por las grandes industrias, etcétera, cada vez están pidiendo más ETL developers. Y ahí también se meten los mismos DBAs a ser parte de ese proceso, porque inclusive puede ser que consigan más fácil trabajo como trabajando en ETL, olvidando todo el escenario de negocio. Entonces es complicado, porque inclusive un día Es que- estuve platicando sobre el tema, porque ellos me decían, es que yo tengo un montón de ETL developers, ahora que usted me lo dice. Yo no tengo Sí. yo no tengo gente aquí que se preocupe por dar valor agregado de negocio. Ajá, Y digo yo, pero sí. es que usted está contratando gente que sabe ETL. Es lo que Eduardo, o sea, es realmente la parte de que puedes tener conocimiento técnico, pero no tienes nada de conocimiento del negocio. Entonces, es lo que le estás aportando directamente al negocio. O sea, le Estoy estás gastando un aportando. montón de dinero solo para mover datos, Exactamente, y o sea, no le aporto nada. Y Sí, termino exactamente, porque teniendo un no- reporteador. no sirve eso. Termino teniendo un reporteador, ¿verdad? O sea, termino teniendo un cubo que no tiene ese valor agregado. Es algo como si le hubieran hecho un pivot table. Exactamente, o peor aún, por ejemplo, eso va también desde la toma de requerimientos. Si alguien muy junior, como lo mencionaban ustedes, está tomando requerimientos y, por ejemplo, para un proyecto de BI, te dicen, mira, es que yo quiero tener la foto de la persona en el cubo. Y perfecto, toman el requerimiento y cuando llega ese requerimiento al developer y está diseñando el ETL, y terminas haciendo un ETL que está transfiriendo una foto para un análisis. Entonces ahí es donde vos decís, ¿qué está haciendo esto aquí? ¿Verdad? Entonces también resume muchas cosas, mucho sentir de lo que estamos hablando ahora también, que va desde un inicio, de la toma de requerimientos hasta un diseño,
hasta un desarrollo y finalmente hasta una visualización que probablemente no vaya a ser útil para ningún lado, ¿verdad? Ni técnicamente ni para el negocio. Sí, y tal vez yo tomando el comentario que hacía Jesús de cómo vemos en la organización al DBA, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿es importante o no es importante? Me parece curiosa la cultura que con todo este tema de Scrum, la idea es hacer iteraciones cortas para fallar rápido. Y la idea es que si yo estoy en un proceso de desarrollo de Business Intelligence, poderme dar cuenta rápidamente si tengo un problema de requerimientos, de diseño. Sin embargo, en toda esa lista de qué es lo que me estoy dando cuenta rápidamente, nunca va esa palabra clave que es rendimiento, o muy pocas veces va eso de rendimiento. Entonces, vemos equipos de Scrum pasar por varias iteraciones, entregar el producto final. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el producto ya sea un desarrollo de una aplicación empresarial o una solución de Business Intelligence se pone en producción, ahí empiezan a tener los problemas de rendimiento. ¿Qué pasó? Que el diseño tal vez no era el óptimo, no se hicieron las cargas de datos adecuadas, de repente no hubo planeamiento. Lo hicieron tan separado que separado sí es rápido, pero cuando ya lo unen es bien lento. Exactamente, y yo siento que ahí es donde está el dinero para el profesional de datos, rezagado o olvidado en esta estructura organizacional. Ese es el aporte de valor principal para mí, que es el tema de rendimiento y de poder realmente convertir un producto que tal vez está bien desarrollado, pero igual le hace falta ese componente extra para que realmente se pueda poner en producción y cientos de personas puedan hacer utilización de esos datos al mismo tiempo en sincronía. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿quién creen que la tiene más complicada a nivel de hecho, por lo menos a nivel personal, a mi criterio, a nivel de actualización, el BI cambia muchísimo, pero en términos generales, a nivel de exigencia, actualización, compromiso con la base de datos, etcétera, o sea, ¿cuál rol creen que tiene más exigencia? A nivel de cambios, yo creo que es el de BI, porque como son requerimientos de negocios, todos los días cambian. Sí, pero también está el tema tecnológico. BI tiene herramientas nuevas cada ratito. Cabal, a eso iba yo. Yo creo que la gente de BI, el problema es de que a nivel aprendizaje o de evolución constante, lo tiene el de BI, porque las herramientas son demasiado variadas y son muchísimas, ¿no? O sea, hablemos de ETLs, cubos, herramientas de visualización, ahora toda la parte de R, de predicción, es complejo. Entonces, sí, básicamente él tiene que evolucionar muy rápido. Ahora, la presión diaria lo va a tener mucho el DBA, porque el DBA debe sostener sobre todo el rendimiento y la infraestructura de los sistemas, no solo transaccionales, sino también ahora analíticos. Pero a nivel de estar estudiando y evolucionando, creo que el de BI. Sí, claro, ahí Juan, tocas unos puntos buenísimos, que es justamente cuál es ese rol también del DBA, y que yo tomo también la parte de escalabilidad, y que en eso creo que también el DBA tiene que ir transformando un poco también su rol, que es algo que también yo siempre he tratado de discutir con algunos colegas también. Y es que uno como DBA tiene que ir tratando de evolucionar su rol y poder irlo elevando hacia otras cosas. Principalmente por lo que mencioné también al inicio, de que no solo puedes quedarte del lado de base de datos, tienes que también conocer la infraestructura donde está corriendo la base de datos y demás. Y más aún de esos temas de actualización, yo creo que es importante también, cuando uno tiene la oportunidad de recibir algún entrenamiento técnico, el poder interiorizar ese entrenamiento con su equipo de trabajo y tal vez tratar de concientizar un poco más a lo que es el negocio también, aunque muchas veces a nosotros como técnicos nos cuesta hablar el lenguaje de negocio, porque así es, ¿verdad? Es muy difícil que tratemos de evitar el decir ciertas palabras o frases que quizás una persona de negocio no las va a comprender de la mejor manera, pero creo que también ese entrenamiento interno a nivel de compañía es importantísimo para poder generar esa cultura ya sea de inteligencia de negocios o una cultura de datos, que es lo que yo creo que es lo que debería de interiorizarse a nivel de una empresa. Sí, y hay algo curioso que está pasando en esta comparación de la actualización profesional, y es que yo siento que del lado de Business Intelligence están saliendo muchas herramientas y todo está cambiando todos los meses, y realmente es un gran reto,
pero sin embargo, siento que lo que salva al profesional de Business Intelligence es que estas herramientas están facilitando el proceso, pero no necesariamente están reemplazando fuerza laboral o una proposición de valor, porque en un final, el objetivo final del Business Intelligence es pues, generar ese business insight para las empresas. Por otra parte, para los DBA, yo siento que el cambio generacional sí está afectando, porque tal vez, bueno, yo que siempre me he dedicado a consultoría, una de las propuestas de valor para las empresas era que yo llegaba y les decía, bueno, yo me voy a encargar de mantener sus datos, voy a encargarme de sus backups, si en algún momento tienen una falla, yo me voy a encargar de que ustedes no pierdan datos o de minimizar esa pérdida, voy a mantener sus servidores altamente disponibles, y esa es mi proposición de valor. Entonces también era como una especie de venta de seguro, es un seguro de datos. Si usted me contrata a mí, usted se va a garantizar que sus datos van a estar seguros. Si usted no quiere jugársela de que algo pase y de repente ya no tiene datos. Y ahora con la nube y con todos los servicios de base de datos que están como servicios y etcétera, pues esta proposición de valor se muere, porque ¿qué pasa cuando yo pongo una base de datos en un SQL Azure o en un AWS RDS? Ya los backups se toman automáticos, el diseño por defecto de la nube hace que sea altamente disponible, y entonces el rol del DBA en estos aspectos se ve minimizado, y entonces ahí es donde el cliente me dice, y bueno, ¿y ahora qué me ofreces? Y entonces ahí es donde, tal vez agarrándome del comentario de Adrián, el rol del DBA necesariamente se empieza a transformar un poquito en el DBI, porque necesitamos adquirir ese otro conocimiento de negocio, necesitamos trabajar más con reporterías, con herramientas de Business Intelligence, y entonces por ahí es donde el cambio generacional de tecnología yo siento que sí está afectando más al DBA. Ya son, de por sí eran pocas las compañías que contrataban DBAs, la relación es 100 desarrolladores, 2 DBAs, y yo siento que ahora es todavía menos. Pero yo siento que, por ejemplo, como criterio muy personal, los DBAs han estado tan acostumbrados a no cambiar, a que las cosas, por ejemplo, viéndolo a nivel de SQL Server, es cierto, por ejemplo, que han salido algunos cambios. El más grande a nivel fue en el 2012 con el Always On, y hace poquito con In Memory, pero, o sea, todas las demás cosas pueden considerarse importantes, pero no así como cambios generacionales. Triviales, que es lo que normalmente se utiliza. El Query Store, por ejemplo, genial, muy bonito todo, pero no es tan... Y ahora viene Azure, y yo siento que los DBA casi no se escucha ni un solo DBA hablando de qué tanto tiene que cambiar, qué tanto tiene que evolucionar con esto que estás hablando, este cambio de tecnologías, herramientas que vienen por la misma pasividad, siento yo, que han tenido durante 10 años, porque tenemos sí, claro. Fíjate que yo en el 2011 tuve la oportunidad de escribir un artículo para .NET Manía de España, y yo hablaba de la parte de lo que era el DBA Azure, el Azure DBA. Y entonces yo comentaba en ese artículo básicamente que el cambio que nosotros teníamos enfrente era la parte de lo que era en ese momento SQL Database para la parte de Azure, y con ello que lógicamente nosotros estábamos en el punto que perdíamos muchas cosas. Por ejemplo, discos, nosotros ya no controlábamos los discos, que si el RAID, que si esto, que si el otro, no lo teníamos. La parte, por ejemplo, de hacer backups, ustedes saben que una base de datos esa no se hace backup, puedes hacer un copy database, etcétera, pero ya no tienes necesidad de estar haciendo backups de la base de datos. Entonces pierdes muchas que típicamente tú como DBA te ponías a hacer, y yo decía que ese era un muy buen momento para entonces empezar como por ejemplo mejorar la parte de lo que era el diseño de la base de datos, ¿no? La parte de poder empezar a ver qué venía, por ejemplo, en temas de in-memory o cosas de otro tipo, que nosotros en ese momento quizás no teníamos tiempo por estar enfocados 100% en cómo administramos el servidor y cómo administramos el servicio de la base de datos. El año pasado, cuando se hace ya la presentación de que íbamos a tener SQL en Linux, escribí otro artículo en la parte de que yo decía la evolución de un DBA SQL for Linux. Y en ese volvía yo a hablar con respecto a
este es un momento adecuado. Hace un año hablaba yo de que teníamos que empezar a trabajar sobre qué era Linux, para los que no estuviéramos enfocados o que no supiéramos del manejo de Linux. ¿Qué es Linux? ¿Por qué es Linux? ¿Cuáles son los comandos básicos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer cuando entramos a este ambiente, que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con ambientes no gráficos? Si pueden poner la consola gráfica, excelente, pero si no pones la consola gráfica, otra vez te vas a enfrentar a la pantalla negra, que es completamente una caja oscura, una caja negra que tienes que estar ahí tratando de desenmarañar. Y como bien dices, o sea, ese es un punto en el cual nosotros ahora tenemos la parte de tener que evolucionar para poder empezar a cambiar ese modelo, y que lógicamente sobre ello empecemos a saber qué es lo que necesitamos hacer como tal, no nada más quedarnos en un solo punto, y a partir de ello saber lo que estamos o cómo podemos en ese momento empezar a trabajar como tal. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, definitivamente de hecho, creo mira este tema. Y ahora, ¿y cuántos SQL Server DBAs están leyendo o estudiando sobre Linux? Eso es un excelente punto, César, y pongámosle bueno, más bien, adicionemos a Linux, ¿cuántos DBA saben PowerShell? ¿Cuántos? O sea, yo te puedo sacar no es más, no se ocupan ni los 5 dedos de una mano para poder hacer toda una encuesta quizás de cuántos DBA saben PowerShell. Y si estamos hablando de que necesitamos trabajar con Linux, tenemos que saber comandos, como lo decía Jesús. Si estás trabajando con Azure y no trabajando con máquinas virtuales, porque no estoy hablando de infraestructura como servicio, sino trabajar con Azure Database, también tenés que trabajar con línea de comandos. O sea, puedes utilizar la interfaz gráfica, pero la mayoría es escribir transac. Tenés que utilizar muchísimo el PowerShell para muchísimas operaciones en Azure. Entonces, vamos a lo mismo, que es que el DBA tiene que adquirir nuevas habilidades para poder sobrevivir también en este mundo. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo en esto. Miren, esto es la plataforma. Del lado izquierdo estamos viendo la parte de lo que es las fuentes, SQL Server, Oracle o algún otro más. Y típicamente quien se encarga de explotar todo es el desarrollador, no es el DBA. ¿Están de acuerdo? Ir a sacarle información de las diferentes fuentes lo hace un developer, no lo hace un DBA. Cuando nosotros estamos ya en la parte del Enterprise Information Manager, que estamos hablando de Analysis Services, Integration Services, Reporting Services, Master Data, etcétera, hay un concepto para la parte de lo que es el IT Professional, que sería el tipo que mencionaba por ahí César, de la parte de un BI Professional o un BI Developer, un ETL Developer, etcétera, ¿no? Que está sacando toda esta última información. Posteriormente a ello llegamos a la parte de lo que sería la parte de poder tener adopciones, productividad, colaboración, etcétera. Y a partir de esto, entonces nosotros tenemos la parte de lo que sería el famoso Power User, el superusuario, ese famoso usuario que nadie conoce pero que todo mundo mencionamos, ¿no? El superusuario, el Power User, que es como el chupacabras, ¿no? Todo mundo hablamos de él, pero nadie lo ha visto. Y luego tenemos el analista de datos, que es el Information Worker, y arriba de ello los jefes, que son los Business Decision Maker, ¿vale? Que son los tomadores de decisión. Si se dan cuenta, dentro de este esquema como tal, el DBA está relegado nuevamente a tú quédate con tus datos, tú quédate con tu base por allá, porque nosotros de este lado somos la mafia del BI, y la mafia del BI somos todos nosotros, ¿vale? Y hay algo importante de lo que acabas de decir, porque podríamos decir, en BI nos llevamos mucho por moda, ¿no? Ahorita está la moda de análisis en tiempo real y ese tipo de cosas, donde realmente pocas empresas o pocos reportes realmente los necesitas en tiempo real. Cuando estamos analizando data, es data histórica. Algunos casos habrán en algunas empresas que sí necesitan análisis en tiempo real, pero realmente la mayoría, el 98 o 99% no necesita un análisis en tiempo real. ¿Y qué es lo que sucede? Por llevarnos por la moda, sucede lo que decís, es no crean
la parte de un data warehouse o de una parte analítica, una base de datos analítica, sino se van contra el transaccional. Esto hace que el DBA tenga que conocer toda la infraestructura o todos los conceptos, y ahora también manejar no solo su transaccional, sino también manejar el data warehouse, los cubos de información y las bases de datos en memoria. Y no digamos monitorear la parte de la carga de información, que es crítica en muchos sistemas analíticos. Pero eso debe tener conceptos el DBA con respecto a eso, y y la gente de BI no dejarse llevar realmente por moda. No todo es análisis en tiempo real, ¿verdad? Eso es súper importante. Algunos casos saldrán, pero la mayoría de casos es analizar el qué pasó, como decías. Y ese qué pasó, tenemos nosotros años de historia, en el cual un día no va a ser una gran diferencia, exceptuando en casos que sí necesitemos vigilar lo que esté entrando del día, ¿verdad? O analizar lo que esté entrando del día. Pero en caso contrario, pues análisis en tiempo real es en la minoría de casos que nosotros lo vamos a utilizar. Juan, es imposible no decir la palabra moda sin hablar del Big Data, ¿verdad? O sea, porque fue un boom gigantesco y de repente como que ya se... No, es imposible. Y volviendo... Eso es importante, cabal, lo que decís del Big Data. Perdón porque, yo conozco mucha gente que los están educando en el sentido de Big Data. Quiere decir, ya no necesitamos modelar datos. Volquemos ahí toda la información y pues ahí nos va a responder mucho más rápido, ¿no? Y esa es la moda. Pues ahí están totalmente equivocados, creo que ya sí. en la charla anterior. Agregando aquí a lo que menciona Juan y César, este fin de semana me hicieron una pregunta bastante interesante, que era, si la empresa quiere empezar a hacer todo un análisis de datos, tener todos los dashboards actualizados, tener información que sirva para la gerencia, entonces decían, ¿será que tenemos que pasar todo a Hadoop para poder hacerlo? Entonces, aquí entra el otro problema, digamos, como ustedes mencionan, hay un montón de tecnologías ahora en BI para hacer análisis, y un gran problema que hay ahora es que mucha gente oye la herramienta, ve un demo, y no explora muy bien para qué está hecho esa herramienta. Entonces empiezan a hacer cosas como terribles, como las que nos mencionaban ahora Adrián, que empiezan a poner una herramienta directamente contra el transaccional, porque vieron un demo donde decían, si esto se puede pegar a cualquier base de datos, entonces hago el análisis. Exacto, Eduardo, y después dejan de utilizar la herramienta porque tuviste una mala experiencia. Entonces tal vez llega un tercero que sí sabe usar la herramienta, te la trata de vender, y te va a decir, yo no quiero esa herramienta porque no sirve para nada, y tal vez esa persona habla con otra persona, con otra persona, con otra persona, y al final de cuentas ya la herramienta deja de ser supuestamente de utilidad para muchas empresas porque alguien llegó y no la supo utilizar. Sí, y mira esto, volviendo a Hadoop y a Big Data y etcétera, es claro que hay muchas partes que son, por decirlo así, el aprovechamiento de los datos, etcétera, es muy de BI, pero volviendo al tema de los DBAs y su no sé, su falta de chispa, digamos, para investigar cosas. Yo siempre he dicho, a mí mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no se metió en Big Data? ¿Por qué no se metió más a fondo con esto? Y yo dije, porque simple y sencillamente veo que hay un gran segmento que es de storage, que es de procesamiento, que es de configuración, etcétera, que eso yo siento que es más para los DBAs. ¿Y cuántos DBAs se metieron realmente a hablar Hadoop, por ejemplo? ¿Me explico? Igual, casi ninguno. Simplemente fue como, eso es de BI, entonces, listo, que el BI haga todo, incluyendo temas de configuración, Hadoop, etcétera, etcétera, es simpático. Sí, igual el otro tema también es un tema de mercado. Yo como DBA y como constructor, ¿cuántas oportunidades de realmente hacer un deployment de una solución de Big Data tengo en un mercado latinoamericano? Bueno, yo que estoy de Costa Rica, tal vez veo oportunidades en ciertos sectores de gobierno, tal vez un par de instituciones financieras, pero difícilmente voy a tener yo una amplia gama de oportunidades, al menos inicialmente hablando, en estos primeros años para trabajar con el Big Data, en comparación
con las soluciones tradicionales de bases de datos de entidad de relación o business intelligence que hay en el mercado, ¿verdad? Sí, es que Big Data yo lo veo como de nicho. Sí. Digamos, completamente de nicho y tiene que ser muy, muy, muy especializado. Aquí en Costa Rica solo puedo participar en dos opciones de operaciones de Big Data y que sí, de verdad, ameritaba, digamos, que ese es el otro problema, que de verdad sea una de las opciones para poder utilizar la herramienta. O sea, no es de que voy a utilizar, es que yo creo que ahí viene el gran problema, más que todo el gran problema que viene ahora es con, si ustedes han utilizado la parte de Hortonworks, ellos ponen ahí HiveQL y ya dicen, sí, es Transact SQL, esto es distribuido, voy a tener gran rendimiento, y dicen así, voy a tirar el Data Warehouse para eso. Y por desconocimiento lo hacen y es un gran fracaso. Entonces, ese es otro de los grandes problemas que, volviendo a resaltar, que es, hay tantas cosas, tanto que se pone así de moda, por ejemplo, ahorita está Spark, está de moda, pero hay que saber para qué sirve. Porque si no, alguien que lo ve por primera vez, va a decir, no, sí, esto está perfecto, todo está en memoria, todo es paralelo, todo es rapidísimo, vieron un demo, y dicen, no, vamos a tirarlo todo por ahí, y después se dan cuenta de que no era para eso. Digamos que ese yo creo que es uno de los grandes problemas de meterse, digamos, en esas tecnologías. Y en ese tipo de tecnologías, uno de los problemas es que la gente cree que solo con volcar la información ya está, o sea, ya es suficiente, ¿no? O sea, volco ahí, hago un gran bulk copy de todos los datos y le puedo preguntar como sea y me va a responder. Entonces el tema de modelamiento de datos ya no lo necesito, o sea, eso es algo realmente que de la vieja escuela y que ya no es primordial, ¿verdad? Entonces tratan, lo que pasa es lo que decís, Eduardo, que es tratan de agarrar estas infraestructuras, sustituir el data warehouse, ya no modelan y después cómo responden a las preguntas realmente del negocio. O sea, sacar una gráfica pues es fácil realmente con cualquier herramienta, pero realmente que esa gráfica tenga datos que apoyen a la toma de decisiones, esa es otra cosa. O sea, son dos cosas distintas y que no es únicamente agarrar la información y volcarla como todo el mundo piensa. Y que tenga sentido. Correcto. Y que tenga sentido, digamos así. Hace poco me pasó, digamos, hace como 22 días me pasó, que precisamente me dieron un conjunto de datos. Yo monté todo muy lindo, el modelo estrella, monté todos unos reportes en Power BI, todo excelente, los gráficos serían buenísimos, vengo y los presento, y lo primero que me dijeron fue, eso está cruzando información que no tiene sentido. Se ve muy bonito el gráfico, pero eso no me sirve para nada, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte que decía Juan, en cuanto a lo que sería la parte del modelaje y entender las opciones que uno tiene que hacer. Entonces, que uno puede utilizar más las herramientas, que es otro de los retos que tiene la gente que viene a entrar a la parte de BI. Yo puedo empezar a utilizar los productos, puedo empezar a hacer cosas, pero que realmente las utilice para lo que fueron diseñadas y las utilice para generar valor, eso es otra cosa. Ahora, es que volvemos a lo mismo. El problema de todo esto es que si nosotros no estamos alineados con la parte del que va a ser el tema del negocio, nosotros nada servirá que estemos mostrando mucho de la data, información, si realmente esta no le está siendo de utilidad. Además de todo esto, como también comentabas, Eduardo, el problema radica desde que también ellos en muchas ocasiones no saben lo que quieren y entonces te dicen, hey, yo quiero que tú me presentes tal o cual gráfico sobre esta información, etcétera, pero que en ese momento cuando tú lo presentas resulta que no es lo que quieren. ¿Y por qué no es lo que quieren? Porque desde un principio su toma de requerimiento, su falta de saber o su falta de visión conlleva a que también no habrá ninguna herramienta que les llene o que les satisfaga el 100% para que puedan tomar las mejores decisiones en ese sentido. Bueno, ahora agregando algo que decía, sí, para complementar lo que dice Jesús,
algo que sí es bueno de las nuevas herramientas nuevas de BI es que es fácil hacer un prototipo. Sí. Entonces, simular un prototipo, simular el resultado final para antes de que hacer todo el desarrollo, poder fallar más temprano, tal y como le decía a Alejandro. Por ejemplo, en ese dashboard que les estaba diciendo que me salió completamente mal, fue fácilmente poder arreglarlo, digamos, no se tuvo que invertir mucho tiempo. Eso sí es una ventaja de las nuevas herramientas. Sí, digamos que en ese sentido nuestras pruebas de concepto se vuelven incluso ágiles para poder determinar ahora sí si la prueba de concepto va a ser funcional posterior o si sencillamente se queda en eso, en una prueba de concepto y ahí se muere ya la parte del proyecto como tal, ¿no? Entonces en ese sentido sí tenemos esa ventaja como tal. El problema es de que con esos prototipos es que después se quedan con la percepción que esa es la velocidad de desarrollo que vas a tener y que pues, no va a ser muy sencillo lo que ellos pretenden, porque entregan muy rápido y muy bonito el prototipo, ¿no? Sí, bueno, y ahí hay, pero sí, yo siento que ahí hay un rol, disculpa Jesús, adelante. No, adelante Alejandro. No, que decía que siento que hay un perfil muy importante que es el del gerente de tecnología, que en un final es el que va a tomar la decisión de esa transformación tecnológica en una empresa y es el que va a decir, instalemos Hadoop, o el que va a decir, compremos Oracle, compremos SQL Server, utilizamos esta herramienta de visualización o la otra. Pienso que hay un grupo de este perfil de gerentes de tecnología que son como de la vieja escuela y también tienen mucho este temor que mencionaba César, de actualizarse, de utilizar cosas nuevas. Y de repente, por ejemplo, yo veo SQL 2016 siendo utilizados como si fueran 2005. O sea, no usan ningún nuevo feature, no usan nada, simplemente es un repositorio de datos. O, por ejemplo, cosas que yo escucho como, a mí me gusta hacer un upgrade de SQL Server a la versión anterior, porque la más nueva probablemente tenga problemas. Entonces, si estamos en 2016, vamos a 2014 y esperemos a que salga la siguiente para movernos. O, no sé, hay muchas falsas concepciones que tienen estos gerentes de tecnología y que también se dejan llevar por el sabor del momento. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias situaciones donde tal vez el gerente de TI se encontró este artículo buenísimo en línea cuando estaban saliendo las tarjetas Fusion I/O y maravilloso, esto va a hacer que nuestra base de datos corra más rápido, y yo, sí, puede ser que sí, y me dice, no, pero ya la mandé a comprar, y listo, y ya cuando me di cuenta la semana siguiente es como, toma, instala esto, a ver cómo funciona. Lo que él no sabía es que esa tarjeta que él compró no se adaptaba al servidor que teníamos, porque había que hacer una conexión PCI, además teníamos un clúster, etcétera, etcétera. Y entonces fue como el sabor del momento y lo que decía Jesús ahora, de matar una cucaracha con una bazooka, ¿verdad? Muchas veces, al haber tantas herramientas, creo que esto genera mucha confusión y de ahí la necesidad como de ese proceso de evangelización. Y creo que esto pasa en todos los niveles. Creo que inclusive en el mundo de los desarrolladores hay un gran debate de la cantidad de frameworks de JavaScript que hay, lo que se le llama un full stack, qué es lo que desarrollan y qué no, y de igual forma pasa con la plataforma de datos. Creo que es un proceso de transformación donde hay un rezago de entender tan siquiera para qué sirve cada herramienta y cómo hacerla cuadrar en cada proyecto de tecnología. Ahora, como para ir cerrando un poco, una pregunta un poco capciosa sobre el cochino dinero. Yo creo que es claro que ya sea por BI o DBA, inclusive manteniéndose en la línea de desarrollo, si usted se define a sí mismo como un arquitecto de desarrollo, también puede crecer. Lo que pasa es que BI y base de datos es por su misma definición una especialización, por ende normalmente es mejor pagado, ¿no? ¿Quién cree que tiene una mejor paga a nivel base de datos, DBA o Business Intelligence? Yo creo ojo que tenemos varios mercados aquí. Tenemos México, Guatemala y Costa Rica, ¿no? Yo creo de que BI. El DBA normalmente sale un poco
menospreciado porque creen de que lo único que hace es sacar backups o instalar la base de datos con un next. O sea, realmente se mira así, sobre todo en el caso de SQL, ¿no? En el caso de otras bases de datos, creo que es mucho más apreciado. Hablemos Oracle, por ejemplo, los DBA son más apreciados normalmente, pero en el caso de SQL no creen de que solo es next y el DBA lo único que va a hacer es sacar el backup. Pero eso es por cómo lo vendió Microsoft todo el tiempo. No, por eso. No, claro. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero los DBAs normalmente por eso es de que no son tan primero requeridos del lado de SQL y no son tan súper bien pagados como en otras bases de datos. Ahora, la gente BI, por moda, vuelvo otra vez, está muy bien pagada, sobre todo gente que ahorita dice ser científico de datos, por ejemplo, que sabe utilizar muy bien el Excel y ya es un científico de datos. Agregando ahí a Juan, de BI lo pagan más si sabe las palabras del momento. Claro. O sea, esté yendo siempre en Google a ver cuál es la tendencia en BI y usted viene, lo dice ahí en una reunión y se lee ahí un artículo y parece que sepa y le van a pagar más. Claro. Sí, claro. Y por ejemplo, había alguna ocasión un cliente me dijo, oye, ¿por qué tan caro la hora de servicio? Pues ¿qué acaso eres Oracle DBA de Oracle? Y yo, ¿qué? O sea, no, o sea, eso es lo que cuesta una hora real de un servicio que cualquier otro se puede tardar 5 horas o se puede tardar un día o 2 días en solucionártelo. Lo que tú estás pagando aquí es porque te vamos a resolver el problema y nosotros lo vamos a hacer bien y a la primera. Y sin embargo, como bien comentaban ustedes, la gente se va, 1, por la moda, y 2, también se va por lo que el amigo del primo, del sobrino, del tío, del nieto le contó sobre el y hace su propia historia, ¿no? Es decir, las historias las vuelve histerias y las histerias las termina volviendo procedimientos almacenados. Sí, ahí de hecho recientemente tuve un caso de un cliente que me contactó y justamente con estos mismos temas de precios, ¿verdad? Que menciona Jesús, en mi caso le hice cierto cobro, ¿verdad? Normal de 1 hora, y me dijo, pero ¿por qué tanto? Yo, es que no te voy a revisar únicamente los backups, como fue lo que mencionó Juan también anteriormente, y al final de cuentas su problema de rendimiento terminó siendo cuello de botella en CPU. Entonces, nuevamente, no era un tema de backups, no era un tema de correr un query, era un tema de saber justamente o conocer quizás toda la infraestructura de base de datos que tenían ellos y poder al final de cuentas dar una solución real a su problema. Pero eso involucra justamente lo que ustedes han mencionado anteriormente y es cuál es el papel del DBA. El DBA siempre ha sido como, no, usted únicamente manténgame mi operativa diaria y si yo ocupo un backup me lo restaura, punto. Ese es el problema. Y yo creo que ahí es donde también uno como consultor en el área de datos también tenés que comenzar a venderte un poco mejor y saber realmente de lo que estás hablando para poder convencer directamente a las empresas del por qué la necesidad de contar con un DBA en sitio y también el poder que el DBA se siga reinventando a sí mismo. Sí. Igual yo siento que también depende mucho del perfil de la empresa. Por ejemplo, yo las dividiría en 2 grandes grupos, las empresas que saben el valor de sus datos y las empresas que no saben el valor de sus datos. Entonces, en el grupo de las empresas que saben el valor de sus datos tenemos, por ejemplo, un banco. Básicamente, si la aplicación y los datos están fuera de línea, nadie tiene plata, el banco no puede funcionar y entonces es ahí donde una posición para un DBA es muy bien pagada. De hecho, en un banco, un DBA senior o un DBA encargado de las bases de datos principales de la banca transaccional suele ser de los mejores pagados del área de tecnología. Contra empresas que tal vez no saben el valor de sus datos, que más bien precisamente quieren tener ese análisis y ver qué tengo ahí, qué puedo sacar, qué información puedo utilizar. En ese caso, en ese otro tipo de perfil, siento yo que entonces el profesional de Business Intelligence es donde sería más remunerado porque está entregando un valor más alto. Como tip,
Empresas para un DBA donde puedan ser bien pagadas siempre son empresas financieras, e-commerce, por ejemplo, que hace una tienda en línea, si la base de datos no está bien o si los datos no se encuentran con un buen rendimiento. Estamos hablando de que un atraso de unos cuantos segundos representa pérdidas de ventas por hora, y entonces es ahí donde el trabajo del DBA tiene una relación directa con un número de dinero. Entonces, si el DBA no está, perdemos tanta cantidad de dinero por hora. Si el DBA no está, se nos aumentan las filas en las sucursales del banco. En esos casos es donde el perfil del DBA es muy bien pagado. ¿Alguna última frase para ir cerrando? ¿Alguno? No, yo lo único es mi consejo de que si se van a meter al mundo de si son profesionales de BI, realmente estudien, no se dejen llevar por la moda, sino estudien realmente en qué casos se aplica qué tipo de tecnología. Al final esto es como un Lego, ¿no? Entonces tenemos que saber dónde se aplica qué cosa, y en el caso de los DBAs tienen que estudiar muy bien la base de datos. No es solo instalar y sacar backups, sino tenemos que estudiarla muy bien, tenemos que comprender todo lo que es el optimizador de los queries para resolver los problemas de rendimiento que podamos llegar a tener, ¿no? O sea, con eso puedo cerrar yo mi participación hoy. ¿Alguien más? Sí, quizás mi consejo para los DBAs, tratar de ver este trabajo como un hobby, tal vez no como una obligación, y quizás verle ese lado bonito, y como dice Juan, estudiar bastante, especializarse, y sobre todo DBAs reinventarse. O sea, tienen que reinventarse, tienen que aprender nuevas habilidades para poder mantenerse vigentes. Ok, perfecto. Si no hay ninguno más. Yo me quedaría con lo que en alguna ocasión he comentado, que es el que es zapatero, a todo le ve cara de clavo. ¿Qué significa esto? Todavía no estoy tomando tequila, para que no se preocupen. Es muy temprano todavía. El que es zapatero, a todo le ve cara de clavo. Significa básicamente que cuando nosotros venimos de una cierta área, por ejemplo, de ser DBAs a convertirnos en la parte de BI, nosotros vamos a querer resolver la parte de la inteligencia de negocio basado en lo que conocemos. Es decir, vamos a tratar de mejorarlo por tablas, tratar de mejorarlo por un índice, tratar de mejorarlo por lo que nosotros conocemos. Si nosotros venimos del mundo de desarrollo y nos volvemos ahora un BI developer, etcétera, todo lo vamos a querer desarrollar, lo vamos a querer resolver a través de código. Como bien comentaban, yo creo que el gran punto, y comentaba esa parte de empezar mucho más profesionales en lo que estamos haciendo. Si nosotros vamos a tomar la decisión de cambiarnos de área, bueno, pues entonces tomemos la decisión también con todas las, con todo lo que se requiere. Aprendamos entonces nuevos conceptos, aprendamos entonces nuevas maneras de hacer las cosas, para que lógicamente también podamos tener y podamos empezar a implementar mejores prácticas. Para los que son más viejos, se acordarán de la serie de Alf, ¿no? La de Alf, del extraterrestre. Alejandro no, pero Alejandro es de aquí, de las chicas poderosas para acá, ¿verdad? Entonces no. pero los demás ahí, Eduardo tampoco, Eduardo es aquí de Steven Universe para acá, ¿no? Entonces no hay tanto problema, ¿no? Pero los que somos más viejos, Alf decía, hay 1000 maneras de hacer un gato. Entonces, hay 1000 maneras de hacer un BI, pero nosotros decidimos cuál es la mejor manera para que esto nos lleve a buen puerto. Ese sería mi comentario. Y no, de mi parte nada más es decirles que realmente siento que sí hay un cambio generacional de tecnología en general, no solo a nivel de la plataforma de datos, sino en desarrollo y en la mayoría de los campos profesionales relacionados a tecnología, y que definitivamente la necesidad de actualizarse en todos los campos está ahí, y este es el momento para aprender.
porque ese es el momento donde todos estamos igual en la misma situación, aprendiendo, acomodándonos, tal vez no dejar ese momento donde ya hayan personas muy adelante por nosotros, donde empezamos a bajar en la cadena alimenticia y que nos quedemos rezagados y de repente veamos que ya no hay cómo vender ese servicio que antes era importante, ya de repente nos damos cuenta que lo puede ser. Eduardo, ¿algo que quieras comentar? Solo para cerrar, como mencionamos, hay muchas tecnologías, hay muchas tendencias. Entonces hay algo que hay que hacer, es que primero alguien de BI tiene que estar muy actualizado, y lo otro es de que también no se dejen llevar por la moda. O sea, hay que esperar, cada herramienta, cada industria tiene su etapa de maduración. Entonces es bueno conocer de todo, por dónde va la tendencia, pero también hay que saber cuándo usar qué herramienta. Y finalmente, para mencionar lo que decía Juan, nunca dejar por de lado que sí siempre es necesario una etapa de modelaje en los datos, digamos, a pesar de que hay herramientas modernas que dicen que no debería haber. Ok, perfecto. Igual yo creo que queda claro que, bueno, que son dos mundos diferentes, el BI y el DBA, son dos áreas completamente de especialización, y por supuesto tiene sus diferencias, sus especializaciones, sus complicaciones, pero pues para eso estamos. Un gusto, de verdad, tenerlos a todos por acá. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, bye. hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias totales. Nos vemos.